En la vastedad nostálgica de la época de oro del cine mexicano, donde las luminarias brillaban con una intensidad que hasta el día de hoy continúa encandilando generaciones, hubo figuras que caminaron en paralelo, separados por el tiempo, los contextos y, sobre todo, los destinos. La historia que estás a punto de escuchar no aparece en los libros oficiales ni en las biografías autorizadas. Esta historia se ha ido contando en voz baja, en pasillos oscuros de estudios cinematográficos, en camerinos que ya no existen, y en las memorias rotas de quienes supieron ver, pero nunca dijeron nada. Hoy te contaré un triste final que ocurrió entre dos figuras que aparentemente nunca coincidieron en la pantalla grande, pero que en la vida real vivieron un episodio que pocos se atrevieron a revelar. La India María, símbolo del humor mexicano, y Pedro Infante Jr., hijo del ídolo de México. Lo que hubo detrás de ellos no solo fue cercanía, simpatía o admiración mutua, sino algo más profundo, más íntimo, un romance puro y sincero que, por los estigmas de la época, quedó silenciado. Fue amor real, fue la India María la mujer que logró tocar el alma del hijo del inmortal Pedro Infante. ¿O fue solo un capricho pasajero de dos almas que buscaban consuelo en medio de un medio cruel? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Quédate, porque esta historia contiene revelaciones, tragedias, y emociones que fueron calladas por décadas. Para entender este posible vínculo, tenemos que retroceder primero a los inicios de ambos. María Elena Velasco, mejor conocida como la India María, nació en Puebla en 1940. Su camino al estrellato fue difícil, marcado por la pobreza y la lucha constante. Desde joven, María demostró un talento nato para la comedia y la imitación, pero también una sensibilidad muy particular para observar la desigualdad social que vivían las mujeres indígenas en México. Esa mezcla de observación, empatía y talento, la llevaría años después a crear un personaje entrañable, la India María. Por su parte, Pedro Infante Jr., nacido en 1950, fue el hijo del gran Pedro Infante, el ídolo de México. Desde pequeño cargó con un apellido que pesaba más que cualquier herencia. Ser hijo de Pedro Infante no era fácil. Las comparaciones eran constantes, la presión por sobresalir lo aplastaba. Aunque intentó seguir los pasos de su padre en la música y la actuación, su carrera siempre fue vista a través del prisma de su legendario progenitor. No fue en un set de grabación ni en un evento de gala. Fue, según varios testimonios recogidos en la prensa no oficial y fuentes cercanas, en un festival benéfico organizado en la década de los 70 en la Ciudad de México. Ambos fueron invitados como celebridades emergentes del espectáculo, ella como un fenómeno en la televisión con su personaje cómico que comenzaba a ganar popularidad, y él como el hijo del ídolo, quien aún luchaba por hacerse de un nombre propio. Los presentes comentan que la química fue inmediata. Pedro Jr., con una mirada melancólica y algo desencantada, encontró en María Elena una mujer sencilla, directa, sin pretensiones. Ella, acostumbrada a la superficialidad del medio artístico, notó que detrás de aquel hombre con apellido de leyenda había una ternura rota y una necesidad de sentirse valorado por lo que era, no por lo que representaba. Comenzaron a coincidir más seguido. Compartían funciones, eventos benéficos, e incluso, algunos mencionan que llegaron a cenar en varias ocasiones de forma privada. Pero lo más interesante era lo que compartían en la intimidad de esas conversaciones: el peso del nombre, la responsabilidad de representar a una clase social, el dolor de haber crecido con carencias y con secretos familiares. En aquellos años, un romance entre ellos habría sido, por decirlo menos, escandaloso. La India María no era una actriz común. Su personaje era el reflejo de la mujer indígena marginada. Aunque era amada por el pueblo, no era respetada en la misma medida por la élite del cine. Por otro lado, Pedro Infante Jr. estaba constantemente bajo el escrutinio de los fanáticos de su padre, quienes lo querían ver replicar el carisma, la galantería y el talento de su progenitor. Pero lo que los unía no era la fama. Eran los vacíos personales. Ambos habían tenido infancias difíciles, marcadas por el abandono o la ausencia emocional. María Elena había crecido trabajando desde muy joven para sostener a su familia. Pedro Jr. había vivido a la sombra de un padre ausente que murió siendo leyenda, dejando una imagen que jamás podría igualar. Durante algunos meses, se dice que mantuvieron una relación secreta. Pedro encontraba en ella refugio, y María, a su vez, encontraba en él a un hombre que la veía como mujer, no como comediante.
Ella decía que Pedro tenía una forma muy especial de mirarla, como si le agradeciera simplemente por existir. Él, en una entrevista perdida, llegó a mencionar una vez que, hubo una mujer que me enseñó a reír sin burlarme del mundo, solo con ternura. Los rumores comenzaron a circular. Algunas revistas de la época insinuaban que Pedro había sido visto saliendo del departamento de una actriz, muy conocida, pero sin estatus glamoroso, como si la prensa no supiera cómo clasificar a la India María. Otros decían que era imposible que estuvieran juntos, que él, como hijo del ídolo, merecía una mujer de sociedad. Pero el corazón, como sabemos, no entiende de clases ni de etiquetas. La presión del entorno fue brutal. Pedro Infante Jr., ya con problemas de adicción y depresión, comenzó a alejarse. María, según personas cercanas, entendió que no podía retener a alguien que todavía no sanaba sus propias heridas. Le escribió una carta, según se dice, que fue encontrada entre las pertenencias de Pedro cuando fue internado por primera vez por crisis nerviosas. La carta decía: nunca quise ser una carga, Pedrito. Solo quise que rieras, como niño, como hombre. Te devuelvo la libertad que nunca te pedí, y me guardo los besos que no te di. Siempre te recordaré con ternura, como se recuerda a lo que no fue, pero que en el alma ya existía. Pedro Infante Jr. no volvió a hablar públicamente de ella. Pero sus amigos más íntimos sabían que, en los momentos más oscuros, pedía que le pusieran películas de la India María. Decía que su risa era el único consuelo, que no lo juzgaba. Los años pasaron. Pedro tuvo una vida complicada, con episodios de escándalos, violencia y descontrol. Murió en 2009, solo, apartado, y sin reconciliarse del todo con su historia. María Elena, por su parte, siguió trabajando incansablemente, ocultando bajo su personaje una melancolía que solo se revelaba cuando las cámaras se apagaban. En una entrevista hacia el final de su vida, cuando le preguntaron si alguna vez se había enamorado profundamente, ella hizo una pausa larga, sonrió con nostalgia y dijo: hubo alguien, que no fue, pero que sí fue. Sí me entiende, como cuando se sueña despierta. Entonces, ¿fue o no fue la India María la mujer que hizo latir el corazón de Pedro Infante Jr.? Todo apunta a que sí. Pero no fue un romance de película, fue uno de esos romances secretos que se viven con el alma y se entierran con el silencio. Uno que no necesitó testigos ni declaraciones oficiales para ser real. Uno que quedó marcado en cartas, en recuerdos, en la mirada de una mujer que supo amar con discreción, y en el dolor de un hombre que jamás pudo escapar de la sombra de su padre. Hoy, después de tantos años, vale la pena contar esta historia no solo por el morbo o el interés, sino por justicia. Porque ambos merecen ser recordados no solo por lo que representaron, sino por lo que vivieron, aunque haya sido en silencio. Hoy te traigo una narración conmovedora, intensa y profundamente humana. Porque no todo en la vida de los famosos fue glamour, risas y fama. Hoy hablaremos de dos figuras que vivieron bajo luces muy distintas, pero cuyos caminos se cruzaron en un punto de sus vidas de una manera que muy pocos conocen. María Elena Velasco, conocida mundialmente como la India María, y Pedro Infante Jr., el hijo del ídolo de México. Te contaré sus vidas, su dolor, su lucha por un lugar propio, sus secretos, y lo que quizás los unió en el silencio, su humanidad compartida. María Elena Velasco Fragoso nació el 17 de diciembre de 1940 en Puebla, México. Su historia comienza en un entorno humilde. Su padre murió cuando ella era apenas una niña, lo que obligó a su madre a sacar adelante sola a sus hijos. La pobreza marcó su infancia, pero también fue esa escasez la que templó su espíritu. Desde muy joven, María Elena mostró un talento innato para imitar voces, crear personajes, observar a las personas y transformar la tristeza en risa. La necesidad la obligó a trabajar desde adolescente. Se desempeñó como costurera, lavandera, empleada doméstica y vendía dulces en la calle. Pero siempre soñó con los escenarios, con el espectáculo, con la posibilidad de hacer reír al mundo. Su primera oportunidad llegó como bailarina en el Teatro Blanquita, uno de los escenarios más populares del México de los años 50 y 60. Allí, no solo aprendió del ambiente artístico, sino que fue perfeccionando su habilidad para imitar voces y desarrollar personajes. Fue precisamente ahí donde nació, de forma accidental, su personaje más querido, la India María. Una mujer indígena llegó un día al teatro a pedir ayuda. María Elena, impactada por su forma de hablar y su dulzura, comenzó a imitarla con cariño y respeto.
El público reaccionó con entusiasmo. Así nació ese personaje que se volvió leyenda, una mujer indígena que, entre la inocencia, la picardía y la crítica social, conquistó a México entero. En los años 70, su carrera despegó con películas como Tonta, Tonta, pero no tanto, 1972, La Presidenta Municipal, 1975, Sor María la de los Burros, y muchas más. Cada una de sus películas se convirtió en éxito de taquilla. Su personaje era una mezcla de inocencia, sabiduría popular y sátira social. Ella no solo actuaba, escribía, dirigía y producía. Lo que pocos sabían es que detrás de ese personaje cómico había una mujer profundamente culta, inteligente y sensible. María Elena no se burlaba de los indígenas, les daba voz en una época donde el racismo y la discriminación eran cotidianos. Su humor era sutil pero punzante. Criticaba a los políticos, a la corrupción, al clasismo, y lo hacía con una flor en el pelo y una sonrisa enorme. A pesar de su éxito, María Elena fue muy reservada con su vida privada. Se casó con el productor Julián de Meriche, con quien tuvo 3 hijos. Sin embargo, su matrimonio no fue un cuento de hadas. Hubo rumores de infidelidades, problemas y momentos difíciles. Su esposo falleció en 1974, y desde entonces ella se volcó completamente en su trabajo y en sus hijos. María Elena siempre mantuvo un aura de discreción. No le gustaba aparecer en escándalos, nunca se la vio en fiestas o en programas de chismes. Vivía para su personaje y para sus principios. Se convirtió en un ícono nacional sin escándalos, algo muy raro en el medio. Murió el 1 de mayo de 2015, a los 74 años, tras una batalla contra el cáncer que mantuvo en secreto hasta el final. Fue velada en privado, y aunque México entero lloró su partida, muy pocos conocían su verdadera historia. Pedro Infante Torrentera nació el 31 de marzo de 1950 en la Ciudad de México, hijo de Pedro Infante y la bailarina Lupita Torrentera. Desde que nació, fue mirado con una expectativa inmensa. Su padre era el hombre más amado del país, el cantante, el actor, el charro, el galán. Pedro Jr. fue criado entre la fama y la nostalgia, porque cuando tenía apenas 7 años, su padre falleció en el trágico accidente aéreo que marcó a México para siempre. Desde entonces, Pedro Infante Jr. vivió bajo la sombra de un mito. Cada vez que hablaba, se le escuchaba con atención. Cada paso que daba, era comparado con el de su padre. Intentó seguir su legado, pero la presión era brutal. Nunca pudo ser simplemente Pedro. Siempre fue el hijo de. Pedro Jr. incursionó en la música ranchera y en la actuación. Apareció en algunas telenovelas y películas. Su voz era similar a la de su padre, y muchos fanáticos aplaudían las canciones que interpretaba. Sin embargo, su carrera nunca despegó del todo. La crítica era despiadada. No tiene el carisma de su padre, decían unos. Está forzando una herencia que no le corresponde, decían otros. Las comparaciones constantes lo sumieron en una tristeza profunda. Aunque intentó marcar su propia identidad, lo cierto es que su apellido era una maldición disfrazada de homenaje. La vida personal de Pedro Infante Jr. estuvo marcada por los excesos. Tuvo múltiples relaciones amorosas, algunas muy mediáticas, y se vio involucrado en escándalos de violencia doméstica, consumo de drogas y episodios de inestabilidad emocional. Fue arrestado en varias ocasiones y protagonizó momentos vergonzosos en televisión. La tristeza, la frustración y la presión social se fueron acumulando en su alma. Varios amigos cercanos declararon que Pedro sufría de depresión profunda y que nunca logró superar la ausencia de su padre. Su vida fue una lucha constante entre lo que se esperaba de él y lo que él realmente deseaba ser. Aquí es donde esta historia se vuelve aún más interesante. Porque aunque nunca trabajaron juntos en el cine o la televisión, hubo una etapa de sus vidas donde, según versiones de personas cercanas y rumores no confirmados, ambos se encontraron en la vida real y se unieron en lo emocional. Se dice que Pedro encontraba consuelo en la sencillez de María Elena, en su ternura, en su manera de hablarle sin esperar nada a cambio. Ella, a su vez, lo veía como un hombre dañado por la presión, pero sensible y cariñoso. Nunca se confirmó una relación formal entre ellos, pero se sabe que compartieron momentos íntimos, reflexivos, y que Pedro, en sus últimos años, pedía ver películas de la India María porque, según él, era la única que lo hacía reír con el corazón. Pedro Infante Jr. falleció el 1 de abril de 2009, a los 59 años.
Murió en la sombra, lejos de los escenarios, sin homenajes masivos, pero dejando detrás una vida intensa, contradictoria y llena de matices. María Elena Velasco y Pedro Infante Jr. fueron dos personas que vivieron realidades distintas, pero que compartieron algo esencial, la búsqueda desesperada de identidad. Ella, desde la voz de los olvidados. Él, desde la cárcel del apellido ilustre. Ambos sabían lo que era sufrir en silencio, reír para esconder el dolor, y vivir para el arte sin pedir nada a cambio. Sus nombres, sus carreras y sus vidas fueron distantes en muchos aspectos. Pero en el fondo, ambos sabían lo que era cargar con la expectativa ajena, luchar por su lugar y resistir en un medio lleno de hipocresías y presiones. Hoy, al contar esta historia, no queremos solo recordar sus errores o sus éxitos, sino su humanidad. Porque antes que comediante o cantante, antes que estrella o hijo del ídolo, fueron seres humanos con heridas, con sueños, con amores secretos y finales tristes. ¿Te gustaría saber más sobre lo que pudo haber sido un amor oculto entre ellos? ¿Qué piensas de la vida que llevó cada uno? ¿Crees que Pedro encontró en la India María un refugio? ¿O fue solo un intento de escapar de su propia sombra? Déjalo en los comentarios. Y antes de que te vayas, no olvides suscribirte, darle like a este video, compartirlo con quienes aman el cine mexicano y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias inéditas. Porque aquí, revelamos lo que nadie se atreve a contar.